Lo principal es tener un concepto de que el dato tiene un valor por sí mismo. O sea, evidentemente el dato lo tienes que saber usar, pero ver una visión del dato como un activo, yo creo que nos ayuda a entender un poco de que como otros activos, pues lo tienes que gestionar, lo tienes que cuidar. A veces te toca invertir para sacar valor y a veces pues puedes generar negocio con el mero hecho de tener datos o de poder gestionarlo. Hay muchos problemas también de fiabilidad respecto a los datos. Al final, tener datos y no confiar en ellos, pues es casi que peor que no tenerlos. Mira, yo creo que la estrategia, tiene que haber una sola estrategia de empresa y el resto de las funciones tienen que sumar a esa estrategia. No se trata tanto de coartar que el trabajador pueda usar una herramienta u otra, sino que esté dentro del perímetro de la organización. Tenemos que tener en cuenta que la IA generativa, los resultados que dan no son deterministas. Hola innovador, hoy vamos a hablar con Rafael Claret, él es el director y responsable de la parte de datos e inteligencia artificial dentro de la constructora Acciona. Yo creo que casi todos conocemos esta empresa porque aparte de ser una empresa española está en muchísimos países, ya es un gigante, una empresa ya multinacional. Y sobre todo vamos a ver con Rafael lo importante que es la estrategia. Muchos de vosotros que sois directores, gestores, pues lleváis la gestión y dirección de un despacho profesional. Siempre preguntáis por tecnología y es muy importante primero saber a dónde os queréis dirigir, porque no es lo mismo tener un despacho donde solo vamos a ser 5 y no vamos a colaborar con nadie, que tener un despacho donde el día de mañana vas a tener colaboradores, pues ya tienes que estar pensando en cómo se van a conectar a vuestros datos. A lo mejor tienes pensado en el medio plazo comprar un par de despachos y cada uno viene con una cultura diferente. Es posible que tengas pues, características de clientes diferentes. Entonces, de todo esto vamos a tener la oportunidad de hablar con Rafael porque eso se cuenta también en su día a día. Imaginaros lo que supone una constructora donde hay UTEs, donde hay países diferentes, donde trabajas con ingenieros también de culturas diferentes. Por cierto, mi nombre es José Pedro Martín, soy el director del Centro de Innovación de Despachos Profesionales y bienvenido a este videoblog Pasión por el Despacho, donde todas las semanas hablamos sobre procesos y tecnologías para el sector de los despachos profesionales. Bienvenido, Rafael. Muchas gracias por tenerme aquí y vamos, encantado de poder trasladar lo que supone el día a día el trabajo con los datos y la inteligencia artificial, sobre todo. Qué locura, ¿verdad? Sobre todo cuando las empresas son muy grandes, donde por necesidad del día a día se empiezan a trabajar con multitud de herramientas, todas necesarias, todas muy verticalizadas, decían, ¿no? Incluso con herramientas que participan diferentes empresas, ¿no? Porque hay ocasiones donde realmente pues, tenéis que ir en UTEs, esto es muy común en el mundo de la construcción. Y ahora tener que ser responsable y orquestar todo eso, ¿por dónde empieza uno? Sí, es complicado. Al final yo creo que lo principal es tener un concepto de que el dato tiene un valor, ¿vale? Por sí mismo, ¿vale? O sea, evidentemente el dato lo tienes que saber usar, pero ver una visión del dato como un activo, ¿vale? Yo creo que nos ayuda a entender un poco de que como otros activos, pues los tienes que gestionar, los tienes que cuidar y evidentemente, pues a veces te toca invertir para sacar valor y a veces pues puedes generar negocio con el mero hecho de tener datos o de poder, o de poder gestionarlo, ¿no? Yo creo que eso creo que es un planteamiento que ayuda, o por lo menos a mí me ayuda a situarnos, ¿no? Respecto a, vale, por dónde voy, qué hago y demás, ¿no? O sea, que teniendo el dato en ese esquema mental, pues eso, lo siguiente ya es ver un poco como decía, ¿no? O sea, al final hay que tener mucho, no solamente pensar en el caso de uso o en el valor que se le pueda sacar, sino que hay que acompañarlo pues, por un tema de, en este caso, pues tema de seguridad, tema de pues eso, cómo compartes los datos, cómo los sacas. Hay muchos problemas también de fiabilidad respecto a los datos, de dónde salen los datos. Al final, tener datos y no confiar en ellos, pues es casi que peor que no tenerlos.
y evidentemente pues todos esos mecanismos que necesitamos pues no son imposibles, pero hay que tenerlos en cuenta. No es solamente el tema de decir, mira, tengo estos datos, pues voy a hacer esto. Bueno, cuidado, puede haber datos personales, podemos sufrir algún tipo de, no sé, de leak, ¿no? De ataque. O sea, hay que ser cuidadosos con no solamente centrarnos en la parte del valor, sino en la parte de cuidarlo, ¿no? Cuidarlo y dotarle de esos mecanismos. En el caso de una constructora como Acciona, ¿cuál podríamos decir que son los datos más importantes? A ver, al final nosotros, nuestros centros de producción son las obras y yo creo que aquí lo podríamos diferenciar en varios aspectos también. Por un lado, los datos de producción son los datos más importantes, no solamente porque te ayudan a ver o tener la foto de cómo estás produciendo, que yo creo que esto es muy evidente y todo el mundo lo puede ver, pero ya pensando más en la parte de los datos, te ayuda a entender cómo has producido en el pasado y puedes sacar ventaja de qué fue lo que ocurrió en el pasado con por los diferentes variables que hay, ¿no? Porque a lo mejor no es lo mismo construir en Chile que en Filipinas que en Australia, ¿no? O sea, ahí te cambia, ¿no? Por temas de legislación y demás. Pero bueno, al final, a medida que vas teniendo ese histórico de datos, lo que te permite es aprender para sacar ventaja en el futuro, ¿no? Y ya lo que es tener datos para en el día de hoy saber la producción que tienes, pues a lo mejor te está dando la oportunidad en una licitación pues presentar una oferta más competitiva porque ya tienes esa experiencia sólida, cuantificada, que no solamente, y evidentemente es muy importante, reside en la experiencia de los trabajadores, que al final es, como digo, muy, muy importante, pero bueno, que está basada también en datos concretos de cosas que ocurren en el pasado. O sea, yo creo que al final es una amalgama, ¿no? O sea, tú tienes que hacer tu trabajo bien, en tiempo, en coste para los clientes, y por otro lado tienes que ser capaz de conseguir más contratos, ¿no? en el futuro. Y los datos te ayudan a estos dos aspectos. Por ejemplo, un análisis de rentabilidad de los proyectos entraría dentro del departamento de datos. Sí, claro, o sea, al final todos los datos, o sea, todos los análisis que puedan necesitar los diferentes departamentos, tanto sea de financieros, de costes, de recursos humanos, de técnicos incluso, pues son áreas en las cuales nosotros ayudamos a negocio a realizar ese tipo de análisis, claro. Claro, porque aquí hay complejidad. Supongo que hay una parte financiera, ¿no? Cuando llegan facturas recibidas, ¿no? Porque hemos pagado el hormigón, hemos pagado a la subcontrata, todo eso, es verdad que tenemos esos RPs, ¿no? Grandes, como pueden ser un SAP, donde metemos los datos financieros, pero a su vez hay que vincularlo con un proyecto que lo tendremos a lo mejor en otra herramienta. Hay un tema de conexiones, porque claro, si luego queremos orquestar todo eso con un Business Intelligence tipo Tableau, tipo Power BI, entonces es un poco, así surge la idea, primero poner encima de la mesa todas las herramientas que tenemos, cómo se tienen que entender, ¿no? Sí, bueno, hay un reto muy importante en este sector que es la captura del dato. O sea, que yo creo que en un primer momento, igual que hay otros sectores, eh, pues que el problema es que hay tantos datos que no sabemos qué hacer con ellos, pues en nuestro caso es la captura del dato de forma ordenada y que tenga sentido para su reutilización. En el sector, generalmente, como decía, ¿no? Nuestros centros productivos son centros productivos que al final tienen un carácter temporal muy definido. Es que ni siquiera es un parque eólico que a lo mejor lo tienes que gestionar 40 años, que estamos hablando de, bueno, pues o sea, un tema temporal pues amplio. Las obras suelen ser obras que duran 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, bueno, pero el caso es que tienen un carácter temporal muy, muy concreto y eso
no ayuda a la estandarización y no ayuda a la movilización de todo lo que tiene que ir alrededor de la captura del dato. Generalmente también, por cómo es el sector, muchas veces lo que es la gestión del dato está ligado a lo que espera tu cliente de cómo se gestiona el dato y también de cómo te organizas a nivel de joint venture o de UTE en la gestión del dato. Muchas veces, y esto también se sabe, ¿no? O sea, vamos en proyectos de gran envergadura, pues generalmente no son acometidos por una sola empresa, sino por varios contractors y sus subcontratas. Entonces, es complejo, ¿no? Porque básicamente muchos de los proyectos, no te diría que empezamos en la casilla 1, pero hay muy poca facilidad de establecer una estandarización en la forma de capturar datos y de usarlo, ¿no? Entonces, sí que se pueden hacer cosas, las hacemos, pero muchas veces es complicado. ¿Surge también de vuestro departamento, porque supongo que esto es una guerra importante? Es decir, si hacemos una obra y hay una serie de equipos trabajando en esas obras grandes, ¿no? Donde hay de todo, hay ingenieros, hay subcontratas. A veces nos gustaría que toda esa gente dedicase un poquito más de tiempo en imputar, en registrar, ¿no? Hasta qué punto, ¿no? Porque tú puedes ir diciendo hasta los metros lineales que hemos hecho esta semana. Se llega a ese punto, muchas veces sois vosotros los que exigís que se imputen, porque hay una guerra de decir, oye, como nos pongamos todo el día a estar picando datos, no nos dedicamos a Claro. trabajar, ¿no? Sí, yo creo que aquí lo importante, esto entronca un poco en lo que comentaba al principio, o sea, lo que hay que ser conscientes es el valor del dato. O sea, creo que todos los que trabajamos en la organización tenemos que ser conscientes de que tenemos que contribuir a que ese dato exista y que tenga calidad. También es verdad que, y muchas veces lo comento un poco, es que las cosas no ocurren mágicamente, ¿no? O sea, lo que ocurre es que muchas veces pues hay que dar ayuda y hay que dar soporte, al margen de dar formación a las personas que están en su día a día generando esa producción para que todo ocurra. No, a mí me parece bastante injusto pues que de buenas a primeras pues cualquier función pues le diga, bueno, pues aparte de todo lo que tienes que hacer, que por cierto es bastante tiempo de tu jornada laboral, tienes que hacer esto, ¿no? O sea, la idea es ser conscientes de que a nivel de empresa, de que eso tiene un valor y evidentemente pues también tiene que ir acompañado con una serie de recursos para poder sacar partido a ese valor, a ese recurso. Entonces, hay que tener una estrategia que acompañe, ¿no? No vale, o por lo que me digo, ¿no? No me parece simplemente meter la responsabilidad a toda la gente de la organización y dices tú, bueno, pues venga, a partir de ahora tienes que rellenar esto. Bueno, primero, todo el mundo tiene que entender por qué se hacen las cosas, eso yo creo que es importante, y hay que ir hacia la máxima automatización posible, a que ese trabajo genere la mínima fricción, ¿no? Y que también el trabajo que se haga muchas veces, em, aunque parezca que lo que se está buscando es un mero reporting para arriba, que todo lo que se haga a la hora de la captura de datos revierta en el trabajador mismo, ¿no? O sea, si tú eres la persona de planificación, o sea, tú tienes que tener una ventaja de gestionar el dato de la planificación. No es que no debería de ser el tema de, bueno, pues voy a reportar la planificación porque me lo piden mis mayores y quieren saberlo, no. O sea, el dato de la planificación tiene que venir porque la persona de ese departamento, de esa función, lo está usando y como cosa complementaria y ventajosa, pues gracias a eso puedes reportar sin mayor problema. ¿Cuál fue vuestro mayor caso de uso, o vuestro mayor reto a la hora de análisis de datos? A ver, es complicado. Nosotros ahora mismo lo que estamos centrándonos es en capturar a lo mejor información o datos que generalmente pasan desapercibidos en la organización y muchas veces genera en desajustes
bueno, que se ven demasiado tarde, ¿no? O sea, yo creo que a nivel de control de lo que ocurre en una obra, o por poder adelantarte, sobre todo, es bastante interesante a nivel de planificación. Conectar, esto yo creo que es lo más relevante, pues diferentes funciones, pues si hay un cambio en la planificación, eso va a tener un cambio en las compras, porque a lo mejor se decide, o por lo que sea, ¿no? O sea, por criterios contractuales o cambio de un contrato, que hay un edificio o hay una estructura que se retrasa 3 meses, eso tiene un impacto, debería de tener un impacto en la compra del material para hacer esa estructura, ¿no? Entonces, la visión que estamos teniendo nosotros es la de que esos diferentes mundos, como puede ser las compras o el procurement, con la planificación, pues estén unidos, ¿no? O sea, que no haya que, que basarnos en mira, que ha habido este cambio. Bueno, pues voy a avisar o voy a llamar por teléfono para que los otros sepan que, ¿no? O sea, que todo esté conectado, ¿no? Y yo creo que eso es uno de los principales, yo diría, retos que tenemos a nivel pues a nivel de obra, ¿no? O sea, tener esa conexión, esa interconexión, esa relación de los datos, y que además sea bidireccional, ¿vale? O ¿Pero sea, eso cómo lo lleváis? ¿A que se abran tareas? ¿A que se envíen correos electrónicos automáticos? claro, ¿Cómo lo tocamos eso? claro, lo que tienes que identificar es los diferentes sistemas que están controlando cada una de las funciones, ¿vale? Por ejemplo, en la planificación puedes estar usando un Primavera de Oracle, ¿vale? Y en compras pues puedes estar usando un sistema de seguimiento de petición de compras propio en este caso, o tal, ¿vale? Entonces lo que tienes que hacer es, por un lado, no solamente preocuparte de la interacción tecnológica técnica de los dos sistemas, sino a nivel de datos, cómo consigues relacionarlos, ¿no? Yo creo que ese es el gran punto donde hay que trabajar, y a nivel de formalizar esas estructuras de datos y cómo se guardan y cómo se ofrecen y cómo se ingestan por un lado y cómo se ofrecen por otro, pues lo tienes vamos, lo tienes hecho en teoría, ¿no? Lo difícil es llevar a un punto en el cual tú puedas hacer esa relación, por lo que comentábamos, ¿no? Porque las obras son de diferentes tipologías, tienes diferentes normativas, diferentes clientes, diferentes empresas, diferentes contactos. Al final es un poco complicado. Y luego a eso se añade pues que el sector pues no es lo más digital ahora mismo de entre todos, ¿no? O sea, que cuesta un poco esa parte, ¿no? O sea, si se tiende a construir, ¿no? Como se construía hace determinados años. Sí que es verdad que, o sea, se está imponiendo cada vez más el aspecto tecnológico, y cada vez más pues las empresas de construcción pues nos estamos pareciendo más, poco a poco, pero nos estamos pareciendo más a empresas tecnológicas, porque se ve que la tecnología te da un plus respecto a la competencia, pero evidentemente no dejamos de colocar hormigón y construir, ¿no? Que esa es un poco la base Pero lo que leo entre líneas es que al final uno de los grandes retos como empresa constructora es que las planificaciones, por ejemplo, se automatizasen más, ¿no? Estuviesen más interconectadas. Ahí la IA luego va a jugar un papel, luego hablaremos de ellos, ¿no? Pero quizás es un poco al modelo de futuro que se pueden ir por empresas constructoras en general. Sí, a ver, es un poco, o sea, por un lado, tienes que tener muy controlado lo que estás diseñando y lo que estás ejecutando, ¿vale? Hay diferentes, por no entrar en mucho detalle, pero bueno, si No, no, quieres sí, sí, entramos. podemos Al entrar. final hay diferentes tipos o sea, las obras se pueden ejecutar de diferentes formas, hay diferentes tipos de modelos de contratos y diferentes tipos de modelos de ejecución, ¿no? Al final hay obras
que se diseñan y luego se ejecutan, hay otras que se van diseñando a la par que se va ejecutando, ¿vale? Entonces, tienes que tener muy controlado lo que es el diseño, porque necesitas que el diseño esté listo cuando se vaya a ejecutar, ¿vale? Entonces, eso ya es un reto. Primero, porque tienes que tener en cuenta ese diseño que al final pues, tiene aparejado pues, un montón de elementos, entre ellos el coste, ¿no? Con eso bueno, pues eso te da un reto de que tienes que adelantarte y ser lo más preciso posible en esa parte, y luego tener un control muy, muy concreto de lo que está ocurriendo, ¿no? en la obra, ¿vale? Para ver cualquier posible desviación. Primero de todo, que te puedas adelantar, ¿no? Y lo segundo es que puedas sacar ventaja de estas desviaciones, que muchas veces hay veces que son desviaciones negativas, pero hay otras que son positivas y presentan oportunidades, ¿no? Para aprovecharlas. Y a veces pues pasan por debajo del radar, ¿vale? O ya las descubres demasiado tarde, ¿no? Y tanto de las positivas como de las negativas, pues ya has perdido a lo mejor la oportunidad. Hola, espero que estés disfrutando de este videoblog. Quiero aprovechar durante unos segundos para que conozcas el Club de Innovación, formado actualmente por más de 600 despachos profesionales que quieren mejorar su día a día, su gestión interna a través de procesos y tecnología. ¿Qué hacemos en el Club de Innovación? Hacemos principalmente 3 cosas. Tenemos por un lado nuestro foro de Slack, un foro privado donde más de 1.600 socios y directores de forma diaria compartimos contenidos, hacemos debates a través de diferentes canales. También tenemos una academia con más de 2.000 alumnos, con diferentes webinars en directo, también con cursos que tenéis a disposición 24 horas, 365 días al año. Y por último, hacemos eventos presenciales de forma habitual en las principales ciudades españolas y un lugar perfecto para también conocernos y hacer networking. Espero que sigas disfrutando de este videoblog. Quería poner encima de la mesa un tema que yo creo que nos afecta a todas las empresas. Ha surgido últimamente el concepto del vibe coding. El otro día también estaba escuchando una multinacional donde están permitiendo, pues a través de las herramientas de los LLM, el que los usuarios pues puedan muchas veces crearse ellos sus propios software sencillitos, ¿no? Casos de uso que a lo mejor antes hacían en un Excel, ¿no? Incluso estoy seguro que algunos proyectos, incluso puede haber jefes de proyectos que tengan sus planificaciones o sus Excel heredados, que con ellos se entienden muy bien, que incluso la organización ni saben que existen o incluso pueden estar en paralelo, ¿no? Esto suele ser muy habitual. Pero ¿por qué no dejar también que gracias a la IA y a ese concepto de vibe coding puedan empezar ellos a crearse sus modelos? Claro, esto choca un poco con lo que esté en un departamento de datos e inteligencia artificial, donde queremos controlar los procesos, queremos que la gobernanza del dato, la seguridad, que no se duplique, que no haya irregularidades en la interpretación. Pero, no sé, todo también está yendo a un modelo de por qué no. Hay un proyecto que se está haciendo en Chile para ciertas cosas y a lo mejor en ese momento están ciertos ingenieros reunidos y para ese proyecto deciden orquestar un software incluso a medida, porque hay muchas particularidades, porque hay ciertas subcontratas y tal, ¿no? ¿No crees tú que vamos un poco a un modelo donde incluso ahora presentaban esta semana, ¿no? Que en 60 segundos ya Gemini te permite hacer un pedazo de página web? Todo tiende a que parece que vamos a montar herramientas tecnológicas muy a medida cuando venimos un poco de, no te preocupes, vamos a montarlo todo esto en el CRM o en el ERP, pero luego te das cuenta de que eso solo sirve para un país, para otro tienes que estar haciendo apaños. Y entonces, ¿cómo ponemos eso encima de la mesa de permitir que haya de donde queríamos salir, ¿no? Que eran esos lagos independientes, y parece que volvemos otra vez allí y además casi creado en segundos, ¿no? Sí, a ver, aquí se da la circunstancia de que, bueno, que no solamente ocurra en esta área, en la parte más, pues eso, de IA y demás. O sea, yo creo que lo que desde la organización se tiene que buscar y tiene que ser el objetivo es
que esas herramientas que pueden ser de uso totalmente personal me refiero a que se disponibilice al trabajador, pues lo que hay que buscar es que cualquier tipo de herramienta que pueda utilizar el trabajador sea proporcionada por la organización. O sea, yo creo que eso es un poco el punto, ¿no? O sea, no se trata tanto de coartar que el trabajador pueda usar una herramienta u otra, sino que esté dentro del perímetro de la organización. O sea, lo que no tiene ningún sentido es que, por ejemplo, el caso de uso y ahora luego te comentaré, porque con el tema de toda la parte de la IA generativa, es que la IA generativa sirve para todo. Y también hay mucha querencia como, venga, voy a usar esto para... Y bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la IA generativa, los resultados que dan no son deterministas y está muy bien para la creación. Y de hecho hay un caso de uso que yo creo que también seguro que en la audiencia lo van a reconocer clarísimamente, que es la gestión, la absorción, el resumen de documentos. O sea, es un caso de uso bestial. Entonces, si ahí hay una obra que tiene que destilar la documentación, los contratos, que incluso están en otro idioma y tal, pues ese tipo de herramientas, yo creo que el valor está ahí, pero que si van a usar una herramienta, lo que sí que nosotros tendríamos que buscar como organización es que usen la que ofrece la organización, no que cada uno, pues venga, yo tengo mi ChatGPT personal y voy a subir aquí el contrato de no sé qué o el presupuesto de no sé cuánto, pues porque generalmente y esto también va acompañado un poco con el tema de la formación, ¿vale? Generalmente la gente no sabe, o sí, pero vamos, que a mí me ha pasado casos que tienes en concreto con la parte de ChatGPT, pues tienes un selector que que por defecto está activado, pero que tú puedes desactivar para que no usen tus datos como para entrenamiento. Entonces, claro, ya no es un tema de te doy la herramienta o incluso te doy la licencia, sino que lo que esté, como casi toda herramienta, pues la del trabajador o la persona de la organización que la está usando sea consciente primero, de que para qué sirve o para qué no y qué consecuencias tiene, ¿no? O sea, y al final hay mucho, al final, cuando te pones a profundizar y ves un poco que al final este tipo de modelos se han estado entrenando con una serie de datos, por cierto, muchos datos bastante malos, porque al final hay muchos modelos que se han entrenado con información que hay en Internet, pues y ya sabemos un poco lo que hay en Internet, ¿no? O sea, eso no lo ha curado nadie, ¿no? Es muy complicado en determinadas áreas, pues pretender que haya un modelo que genere una respuesta que a un ingeniero o que a una persona en una obra pues le deje tranquilo en determinados aspectos, ¿no? Y yo creo que eso sí que hay que tenerlo en cuenta. Al final el valor más importante, sobre todo con esto, ¿no? O sea, yo tengo en todas las organizaciones, pues hay gente con preocupación de decir, bueno, ¿y ahora qué va a pasar con esto de la IA generativa? ¿Nos va a quitar el puesto de trabajo y demás? O sea, yo creo que en un momento dado el conocimiento y la experiencia que tenemos los trabajadores es incalculable y no hay modelo a día de hoy que pueda sustituir. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces yo creo que contestando un poco a tu pregunta no, yo creo que hay que tener gobierno, sí, hay que tener control, sí, sobre todo porque muchas veces estamos hablando de datos sensibles o estratégicos, pero no hay que tener una actitud de ponerle puertas al campo. O sea, lo que hay que tener es la predisposición es complicado muchas veces porque en las grandes organizaciones inevitablemente pues las cosas van muy despacio y la vida en el caso de la tecnología va muy rápido, pero que lo que hay que hacer es no centrarse tanto en la prohibición, sino centrarse más es que si hay un trabajador que en una obra está usando
este modelo y tal, es que estoy fallando yo, que no se lo estoy proporcionando dentro del perímetro de la organización. Yo creo que eso es un poco el... Lo digo porque lo que estamos haciendo nosotros, lo que estoy viendo, pues analizo muchas empresas, me gusta hablar con diferentes actores y también cómo está evolucionando los LLM, ¿no? Que justamente es el tener conectores. Es decir, si yo pongo un Gemini o pongo un ChatGPT o pongo un Claude a mis compañeros, y ahora teníamos la convención hace un par de días interna y yo le decía, conectar vuestro Gmail, conectar vuestro calendar. A partir de ahora os vamos a dar un conector para que podáis hablar con el CRM, os vamos a dar un conector para que podáis... Y a partir de ahí, hablar, configurar, crear si queréis crear alrededor, porque a lo mejor hay algo para un cliente que te gustaría que te comparase estos datos con los datos del mes anterior y te has creado como una pequeña aplicación online en un entorno seguro. Pues oye, perfecto, no nos tienen ni que molestar, ni, porque si nos lo dices a nosotros vamos a tener que buscar, hablar con los desarrolladores, ver si es factible, no factible, vamos a tardar 6 meses en dártelo y es por qué no puedas construir, ¿no? Entonces, es esa parte de poner como una serie de líneas rojas de aquí sí o sí, no te voy a permitir excepciones porque estos datos los tenemos que tener controlados, pero tengo la impresión de que les vamos a dar esos MCPs o esos conectores para que realmente, ¿no? Si están haciendo pues una obra, me invento, ¿vale? Una obra en algún país, pues oye, pues que puedan tener acceso al histórico de datos, puedan tener acceso con esos MCPs, ¿no? Que al final lo que le vas a dar es un conector y a partir de ahí construir, diseñar, planificar, inventar, crear. Sobre todo aquí hay un punto muy importante que es la velocidad, el aumento de velocidad muy grande, porque ya yo también distingo mucho entre que, bueno, pues que todos podamos tener un desarrollador interno, que podamos hacer Eso es. aplicaciones, pero aquí yo creo que sí que distingo mucho en el tema de qué rápido puedes tener un prototipo funcional. ¿Vale? Yo prefiero verlo desde ese punto de vista, porque luego tener una herramienta un poco más seria o un poco más con alguna que otra funcionalidad y tal, pues o eres muy bueno describiendo lo que necesitas, que eso también es un arte, al final hacer, bueno, ya no solamente hacer prompt, pero bueno, las herramientas que estás comentando, muchas se está tendiendo a pásame un documento de requerimientos y bueno, pues eso también hay que saber hacerlo. O sea, no es muy complicado, pero que al final tienes que saber cómo moverte y tienes que saber cómo dirigirte a este tipo de herramientas, ¿no? Y a mí me gusta ver esta parte, ¿no? O sea, yo creo que se pueden ver potencial o se pueden descartar muchas ideas en un día. O sea, que esto antes era inviable. O sea, yo creo que eso sí que verlo. Hay cosas que a lo mejor son muy prometedoras, que a lo mejor la ha hecho alguien en local en su portátil, conectándose con fuentes de datos y tal, y a lo mejor es muy, muy, muy buena idea. Pero bueno, al final el tema es o esa idea, buena idea, aunque sea una cosa local porque era para esa persona, se ejecuta y vive dentro del perímetro de la organización a nivel de seguridad y tal, o entonces ya vamos a realizar un proyecto de desarrollo un poco más serio, pero ya también con los estándares de la organización. Minimizando el riesgo de que salga mal, porque ya has probado el prototipo en muy poco tiempo. Tiene sentido y está la impresión con la que me vine en el último viaje que hicimos a San Francisco, de que se están creando como muchos verticales que hasta ahora necesitábamos a una persona y que te lo van a dar en esa parte del humano digital. Me explico. Tú ahora tienes que diseñar, o tienes a todos los ingenieros pues diseñando proyectos, con las licitaciones, etcétera, ¿no? ¿Tú no crees que llegará un momento que haya una empresa externa que te venga y te diga, mira, Rafael, hemos construido una IA que ya te hace las planificaciones, ya los ingenieros pueden hablar con ella, además están conectados con tus datos? Es decir, es como que, o por lo menos creo que va a haber ahora como una ola, no sé si buena o mala, pero va a haber como una ola de que te van a intentar venir a vender como humanos digitales que ya son súper listos, como si contratases a alguien humano, pero que ya viene siendo algo similar para que habla con tus datos, habla con los ingenieros, ya sabe cómo hacer los requerimientos. Sí. Yo no sé de quién es el símil, no es mío, pero
pero al final a mí me gusta el estado en el que estamos ahora. Yo creo que el símil más parecido es que este tipo de tecnología puede llegar a ser un recién licenciado, un becario muy listo, pero al final es alguien que todavía no se ha pegado y no tiene la experiencia. Esto es a día de hoy. Pero puede ser construido por ingenieros que llevan más de 30 años trabajando en el mundo de la construcción y tienen mucho Sí, bagaje y lo están configurando, lo están cada vez... pero hay o sea, sí, a ver, esto es como todo, ¿no? Pero hay mucha variabilidad, ¿eh? O sea, no por ello, o sea, al final, y centrándonos en la parte del negocio de la construcción, y es una de las cosas que como sector se tiende a ir porque realmente es mucho más eficiente desde el punto de vista económico, ¿no? Pero a ser un poco lo más industrial posible, ¿no? Lo más industrializado, ¿no? Pero no es tan repetitivo, es que es muy, o sea, en la parte de, puede que en otros sectores, aquí no tenemos cadena de montaje, o sea, me cuesta ver, y no digo que no vaya a ocurrir en el futuro, pero a día de hoy, y lo digo porque, claro, yo tengo dentro de la empresa, tengo la suerte de conocer a compañeros que son unos cracks y tienen un conocimiento de lo suyo increíble. Y me cuesta mucho pensar en que vamos a hacer o que va a haber alguien haciendo ese grounding, ¿no? Que ese es un poco digo, yo te voy a dar este conocimiento para, para que, para que te puedas tener esto, ¿no? Y luego está la parte de toda la parte de la responsabilidad, ¿no? O sea, al final tiene que haber un humano a día de hoy, ¿no? O sea, veremos a ver la evolución que hay desde el punto de vista legal, etcétera, etcétera. Bueno, o sea, ahí hay mucho camino, pero quitar al humano, ¿no? Como dicen los ingleses, human in the loop, o sea, quitar al humano, quitarnos a nosotros de en medio va a ser complicado. Yo sí que veo que va a haber mucho soporte, ¿vale? Mucho soporte, y me estoy centrando sobre todo en tareas no tan repetitivas o tan administrativas, pero en tareas que realmente te dan el valor diferencial con respecto a la competencia, ¿no? Y eso me cuesta, sinceramente, o sea, me cuesta ver incluso en empresas externas, sobre todo porque, bueno, y esto nos ha pasado, o sea, al final hay empresas y startups y demás que proponen tecnología para mejorar sigo con el ejemplo de la planificación que me decías, para mejorar el ejemplo de la planificación, pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando vienen a hablar contigo, no, pero dame las planificaciones tus planificaciones de los últimos 20 años, claro, es que no los tienes, o sea, digo, no te las voy a dar, no las Ya, ya. tienes. Entonces, que pueda haber empresas que puedan llegar a dar ese servicio, pues no lo sé. Que pueda haber automatizaciones o pueda haber herramientas de soporte, sí, o sea, eso seguro, ¿vale? Pero bueno, no lo veo como, bueno, pues venga, como ya tenemos esto, nos vamos a cargar el departamento de financieros y el de tal. No lo veo. Si yo llegase con un vertical, como un asistente, no como alguien que Ujú. sustituya, ¿te preocuparía utilizar ese asistente puesto que me pueda aprovechar del know-how, coger patrones, etcétera, etcétera? Porque, ostras, al final, indirectamente, esas IAs aprenden, ¿no? Y le estás dando un bagaje importantísimo. ¿O Claro, no te preocuparía? no, esto es como todo. O sea, esto es una de las cosas que estamos viendo ya con proveedores que nos están viniendo con soluciones de este estilo, ¿no? O sea, aparte de toda la preocupación que pueda haber a nivel de ciberseguridad, dónde van a estar los datos y demás, es precisamente eso, ¿no? O sea, y realmente vamos, no sé si la palabra es preocupar o no, pero que nosotros ahora mismo, pues, empresas que nos están ofreciendo este servicio, si no nos aseguran que los datos no se van a usar para esto, pues no los Para estamos entrenamiento, ¿no? construyendo, claro. O sea, que es que esto es ahora. O sea, que no es que me preocupe, no. O sea, que al final nosotros cada vez que nos Es llega, una o sea, condición. claro, o sea, cada vez que tenemos la oportunidad, porque el negocio lo requiere o porque se quiere implantar alguna tecnología, o sea, es una serie de checklists y ese checklist está ahí. O sea, que evidentemente no sé si cambiará en el futuro, pero ahora mismo es bastante claro. No hay un valor. Al final, muchas veces es esto, o sea, ¿cuál es el retorno que estamos sacando de que yo encima te esté dando todo lo que tengo, ¿no?
Hagamos un pequeño giro hacia algo que me preocupa mucho y es que antiguamente veníamos de un modelo donde intentábamos tener ese lago de datos global, ¿no? Porque tengo aquí el RP, un SAP, o puedo tener un CRM, puedo tener verticales, etcétera, y a veces pues queremos tener una serie de datos o bien unificados, ¿no? De cara luego a las analíticas, o simplemente por tener esos datos maestros de los que realmente tiren todas las bases de datos. Y últimamente, esto lo he aprendido un poco a través de Salesforce, se está hablando de la federación de los datos, desde tal punto para que nos entienda la gente que antes aquí tenías un dato y este dato viajaba aquí, ¿no? Es decir, eran dos herramientas diferentes y con una API pues lo que hacíamos era que movíamos el dato en tiempo real o le movíamos cada hora o le movíamos cada 2 horas o depende, ¿no? Y ahora un poco se está yendo a un modelo que a mí me cuesta entenderle, digo a nivel conceptual, pero a nivel operativo me parece una pasada, donde el dato le tienes aquí, pero realmente no está aquí, pero es como si estuviese, pero no está físicamente, pero sí está virtualmente, ¿no? Incluso yo estoy, desde la semana pasada, ya hemos logrado tener todo lo que tengo en el RP, lo tengo dentro del CRM, sin tenerlo aquí, pero es que además lo tengo dentro con la misma estructura de objetos, de campos, lo puedo meter en flujos, lo puedo meter en informes, pero es que realmente el dato no está aquí, lo hacen con una especie, lo llaman uno data, ostras, qué maravilla, ¿no? Es decir, se está yendo como a un mundo donde los datos empiezan a utilizarse sin tener que tenerlos aquí, que era un poco la que hemos estado montando antiguamente, trayéndonos los datos, que luego, que si fallaba, que si no fallaban, que si eran cada hora, entonces tampoco tenías el dato en tiempo real, ¿no? Entonces, quería saber un poco... A ver, aquí hay varios temas, ¿no? O sea, hay un punto de madurez a nivel de empresa. O sea, yo creo que la federación, sobre todo porque al final es lo que comentaba al principio. O sea, el dato tiene que estar. O sea, el dato es de negocio y lo tiene que ser usado de negocio. Y tiene que estar todo lo que suponga sacar el dato de negocio o alejarlo, aunque sea por el bien común, pues o porque lo estamos buscando que sea único y tal, pues es un poco complicado. Pero también es verdad que es un poco lo que estábamos comentando, ¿no? O sea, lo que las personas de negocio tienen que tener las herramientas y tienen que tener los conocimientos para hacer esa gestión del dato. Entonces, hay un punto, pues precisamente, que es bastante organizativo, bastante cultural, y luego, evidentemente, están surgiendo últimamente también bastantes tecnologías que te permiten técnicamente hacer esa virtualización de datos o esa conexión de datos. Sobre todo ahora mismo está muy en boga, como también por todo este tema de aplicaciones de generativas, la gestión de datos no estructurados, que si ya mover tablas, pues ahorrarte mover tablas, pues puede ser una ventaja. Ya ahorrarte mover documentos o imágenes o vídeos, pues es todavía más ventajoso, ¿vale? O sea, que si te puedes ahorrar el tema de estar moviéndolo o de tenerlo en varios sitios y que realmente tú lo que tienes es, a modo de puntero, una tecnología que sabe dónde está y cómo traer y cómo usarlo sin tener que estar replicándolo, pues ¿Esa es la tendencia donde vamos? sí, Pues sí, hay sí. empresas tipo Snowflake, ¿no? Y similares, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay un punto muy, o sea, hay un punto de semántica de la organización, o sea, todo lo que el conocimiento de la organización, que esto también está muy conectado con todo el tema de los agentes, porque al final todo el tema del contexto es muy importante, no solamente los datos, sino el contexto. Todo lo que es esta semántica o qué significan las cosas dentro de la organización es lo que sí que tiene que estar cohesionado, ¿vale? Y luego tú tienes que ser capaz de conectar esos datos físicamente o técnicamente con ese significado. Entonces, si ese significado sí que tiene que sí que tiene que ser único y tiene que ser compartido, ¿vale? Pero bueno, o sea, no hace falta tenerlo físicamente, pues es lo que hablamos, lo que estamos hablando. Pero bueno, que yo tampoco, yo esto lo veo como o sea, ni me pondría muy nervioso si no tengo nada, ni me pondría tampoco muy nervioso si yo lo que tengo ahora mismo es un data lake centralizado, Tradicional. pensando, porque yo creo que al final
es una evolución. O sea, yo creo que tiene que ver o sea, es verdad que tú puedes hacer todo lo posible para empujar cambios dentro de la organización, pero también es muy orgánico. O sea, se va viendo. O sea, se va viendo cuando la organización de forma progresiva, porque esto no ocurre decir, bueno, hoy tenemos un data lake centralizado y mañana ya tenemos todo. No, o sea, evidentemente va ocurriendo pues, por departamentos, por casos de uso, va siendo una cosa progresiva y es bastante más orgánico, ¿no? Porque además es más eficiente. Nosotros, desde el punto de vista por ejemplo, de función del dato, hay determinadas pues funciones, valga la redundancia, que tienen todo el sentido que vivan muy embebidos en negocio o que sean incluso personas de negocio las que la ejecuten. ¿Por qué? Porque si de otra manera tendríamos que tener equipos de datos de decenas y decenas, depende también del tamaño de la organización, con lo cual tampoco no es eficiente en términos de coste, pues eso, de elasticidad. A lo mejor te hace falta hoy mucha mano para sacar cosas, pero dentro de 2 meses no, y entonces eso funciona mal desde el punto de vista de la escalabilidad. Había una cosa que has dicho antes de empezar que me ha gustado mucho como idea, y y me meto en la parte ya más agéntica de la inteligencia artificial, y es el poder tener como ciertos agentes concretos que sean los que utilicen el resto. Por ejemplo, estoy pensando en vosotros, donde a veces hay que leer contratos, hay que leer informes, hay que leer facturas, hay que análisis, requerimientos de administraciones, etcétera. A lo mejor tiene sentido tener un buen lector único para toda la organización a nivel mundial. Es decir, mira, porque este es experto en lectura de documentos, además con la interpretación que nosotros le damos de esta forma, y luego ya a partir de ahí que cada una de las herramientas que tengáis o que se han puesto a disposición, que cuando haya una lectura hay que ir a preguntar al humano digital Sí. experto en lectura de documentos, porque los va a leer con el criterio, el rigor, con la supervisión que a su vez le hemos puesto, etcétera. ¿Tiene sentido eso? Sí, al final, o sea, al final en la parte de los agentes, y es verdad que, bueno, hay un punto en el cual pues no tiene mucho sentido humanizarlos, y no deberíamos bajo mi punto de vista, pero sí que es verdad que desde el punto de vista organizativo lo que más nos ayuda o nos podría ayudar es pensar en que son, o sea, a esquema mental es que son unos trabajadores más. Y lo que vas buscando en ese tipo de trabajadores es que sea muy bueno en una cosa. O sea, yo creo que ahí ese es el punto. Y entonces, siguiendo el mismo ejemplo, lo que no tiene mucho sentido cuando tú tienes una empresa es que si tú tienes una persona muy buena leyendo documentos, pues no quieres tener una persona muy buena leyendo documentos en financiero, en recursos humanos y tal, sino que esa necesidad, pues esa capacidad que tienes, pues que la puedas compartir, ¿no? Y yo desde el punto de vista de los agentes, pues pasa un poco lo mismo, siguiendo el mismo símil. La visión un poco desde el punto de vista de agentes tiene que estar, yo creo que basada un poco en construir un ecosistema, ¿no? Desde el punto de vista de eficiencia, ¿no? O sea, de pensar qué agentes son los que hacen falta a una empresa. Habrá agentes, como todas las organizaciones, que serán muy, muy operativos, que hacen un trabajo muy bien. A lo mejor hay uno que va a ser la extracción de datos de PDF muy bien, y otros de Excel, y o sea, hay que pensar un poco en esa, separación de responsabilidades, porque realmente lo que te interesa es que la tarea se haga muy bien, ¿vale? No te interesa tener a una gente que haga muchas cosas, porque al final no tienes ninguna ventaja. Y entonces lo que tienes que tener en mente cuando estés o estés viendo un poco cómo meterte en el mundo de los agentes y demás, como lo estamos viendo nosotros, es ir hacia un paradigma de ecosistema y tener esa parte que evidentemente los casos de uso, y no vas a tener el ecosistema montado desde el minuto uno, pero sí que tienes que tener esa visión, y a medida de hacer los casos de uso ya tienes que ir pensando en que, vale, es que
este agente que a lo mejor estoy haciendo para el departamento de contractual no es el agente de contractual que tal, es que es un agente que a lo mejor sí que sabe de temas de contratos, pero luego usa otros que saben de temas en concreto. Aquí donde a mí me empieza a estallar la cabeza, porque sí empiezo a tener claro, y también lo vimos en el último viaje a San Francisco, que todo apunta a que el futuro de cualquier empresa que nos dedicamos más a la parte de servicios es a que llegaremos por la mañana a un entorno, algo similar a un Teams, algo similar a un Slack, donde estamos compañeros colaborando, donde tenemos grupos específicos que son muy útiles, pues ahí estamos los de marketing, o estamos los de contabilidad, a su vez hay otros grupos para proyectos, ¿no? Entonces ya se empieza a mezclar también la parte de proyectos y luego tendremos una lista de, vamos a llamarlos agentes de inteligencia artificial, como si fuesen compañeros. Pero claro, es verdad que dentro de la organización tú ya sabes que cuando necesitas algo de recursos humanos, pues tienes que hablar con Pili o tienes que hablar con Juan, ¿no? Más o menos hay personas con las que tú sabes a dónde te tienes, o a partir de esa persona dónde puedes llegar. Pero en el caso de los agentes no lo tengo tan claro porque es verdad que desde el punto de vista interno y técnico estamos empezando, pues creamos un agente, por ejemplo, para PDFs, o creamos un agente y llega un momento en el que te has creado 1000 agentes donde dices, ¿y ahora cuál cojo de ellos? Pues no sé cómo seleccionar. Entonces, un poco la pregunta o cuál es tu visión respecto a, ¿tendremos que tener uno con el que le hablemos y sea él el que decida? Porque si no es un caos. Yo no sé a quién dirigirme y creo que hay muchos compañeros que ya están montando, por ejemplo, de Teams y ponen, no, cuando quieras recursos humanos tienes que hablar con la gente de recursos humanos, cuando quieras hablar con no sé qué, y yo digo, ostras, es que hay mucha... Tú lo tienes muy claro porque los has diseñado pero la gente ya se olvida, no sabe cómo pedirle. Claro, al final aquí hay una puerta de... a ver, tampoco es que se esté descubriendo nada, pero yo creo que hay que reducir la fricción a la hora del uso y debería de haber, un agente que tenga el contexto, lo que hablábamos, o sea, que tenga el contexto de la organización. O sea, hay un agente en el cual se sabe todos los sistemas y no solamente eso, sino que sabe para qué sirve o sea, tú tienes un sistema de ServiceNow para poner tickets, tienes un sistema de Workday para el tema de recursos humanos. Entonces, a partir de ahí, debería de ser capaz de ir dirigiendo la petición de forma totalmente transparente. De forma totalmente transparente a ti. De hecho, muchas veces pasa ahora con que hay agentes que le haces preguntas, ¿no? De los datos, ¿no? O sea, ni siquiera muchas veces le tienes que decir, bueno, quiero saber este KPI de tal. Y con que le digas en qué base de datos está, es que ni siquiera le tienes que decir la tabla, ni siquiera le tienes que decir nada. O sea, Sí, ellos lo hice. se van buscando porque tienen el contexto, porque las tablas están documentadas, sabe lo que significan las cosas y no hace falta que le tengas que decir, bueno, es que este KPI de recursos humanos y tal. Y yo creo que hay que, o sea, en esta visión un poco de ecosistema es lo que hay que ir buscando, ¿no? O sea, esa organización, ¿no? Una organización que tenga sentido para la empresa y sobre todo, pues al final las organizaciones, algunas son más planas, otras son más jerárquicas, pero aquí tiene que haber cierta jerarquía y que las tareas vayan cayendo al que al final termina haciéndolas. Es que realmente es ahí donde estamos trabajando, donde estoy poniendo casi todos los huevos, ¿no? Y además lo hemos denominado el agente corporativo. Y hemos dicho, vamos a hacer un agente que tenga la estrategia de la empresa, que conozca muy bien la estrategia, que conozca las herramientas que tenemos en el despacho, para qué se utilizan. Es decir, darle todo el contexto para que ese agente corporativo sea el crack que conoce todo y que sea, que tienes un problema con recursos humanos, espérate un segundo, pues te va a derivar a Workday o te voy a derivar a otro agente que es el de incidencias para luego ponerlo en un caso. Entonces, no sé, a la conclusión, después de haber mucho vamos a crear un agente corporativo donde le empecemos a dar toda la zona knowledge, toda la zona de artículos, de todo, que la iremos actualizando. A su vez le estamos dando como esos carriles, ¿no? Esos temas. Entonces nos estamos dando cuenta de que eso es un caos tremendo porque
tenemos que ser capaces de trasladarle a algo escrito, o a algo visual, o a un vídeo, o a una nota de voz, o como sea, lo que cada uno de nosotros al final, lo que sabe Pepe, lo que sabe Ya. Juan, ¿no? Entonces, no sé si eso es buen camino, nos estamos metiendo en un charco. A ver, o sea, aquí hay varios retos. O sea, yo creo que hay varios retos aquí, porque todo hay que decirlo. A mí me encanta el tema de los agentes. Es una tecnología que es muy incipiente también, o sea, y tiene una rápida evolución, ¿vale? Y seguro que va a mejorar mucho en el futuro. Aquí hay un tema bastante. O sea, hay un problema, bueno, un problema que es cómo, o sea, al final los agentes a nivel de contexto tienen cierta capacidad, no tienen sapiencia infinita, ¿vale? Tienen una memoria reducida, ¿no? O sea, esa ventana de tokens que se llama, bueno, por no entrar en mucho detalle, pero entonces, cuanto más contexto le das, menos espacio tiene para lo que le estás pidiendo, ¿vale? Con lo cual tampoco puedes decir, bueno, yo te lo vuelco todo y tú ya te apañas, porque entonces me ha dicho, vale, ya me lo sé todo, pero no me queda ni una neurona para hacer Ya. lo que tú quieres, ¿vale? Y entonces es un arte el tema de eficientar el contexto para decirle a la gente realmente en el formato y no darle información redundante, contradictoria y demás. O sea, yo creo que eso hay que Claro, que esa es dedicarle otra, mucho, esa es otra. hay que dedicarle especial atención. Y luego está la parte un poco de la memoria en sí, cuando la gente está funcionando, ¿no? O sea, cómo somos capaces de que la gente, bueno, o sea, yo, pues evidentemente, pues por ejemplo, yo dentro de un tiempo, pues me acordaré de haber estado aquí, de haber tenido este podcast, tal. O sea, ¿por qué decido quedarme con este recuerdo o no? A lo mejor me olvido, pero que no. Pero llevándolo al nivel de la Te la gente, llevo. hay muchas cosas, hay muchas interacciones o hay muchas cosas que ocurren que la gente tiene que ser capaz de acordarse, porque si no es como la hoja en blanco. O sea, una experiencia muy frustrante cuando estás usando un agente es que te tengas que presentar todos los días, ¿no? O sea, no, tú ya sabes quién soy yo. O sea, y además sabes que tengo un problemón con tal departamento que no sé qué, porque estuvimos interactuando ayer, ¿no? O sea, y que no quiero volver a contarte otra vez todo, ¿vale? Pero eso también tiene un problema porque de nuevo, o sea, estás pidiéndole, o sea, primero, hay que saber discernir lo que es importante, o la gente tiene que saber discernir lo que es importante o no, acordarse o no, y eso tampoco es tan fácil. Cuanto más quieras acordarte, menos memoria vas a tener para acordarte de otras cosas, ¿no? Entonces ahora, pues eso, ahora hay muchas técnicas de no te acuerdas del recuerdo exacto, sino de un resumen de lo que ha ocurrido, ¿no? O sea, en plan, no te acuerdas de todo lo que hemos estado hablando, de todo lo que me has preguntado, de todo lo que te he contado, pero bueno, te acuerdas de alguna cosa, ¿no? Pero es que eso son como líneas de investigación ahora mismo que están ocurriendo a nivel de grandes empresas como Meta, Google y demás, y a nivel de universidades, ¿no? Y son retos que ahora mismo, pues, es que no están resueltos. Y es necesario para una completa operativización, una completa de tener ese ecosistema en producción, para determinados casos de uso es necesario. Ahora mismo hay muchos atajos y hay mucha manualidad en ese sentido, ¿vale? Pues yo hago así, tal, pero claro, lo que no quieres, sobre todo cuando estás escalando el número de agentes, pues es tener que estar pendiente o tener que hacer ese. Así que tal como estamos ahora con esas ventanas de token, etcétera, un menos es más, ¿no? A lo mejor, es decir, Sí, sí, es fundamental. O sea, fundamental. De hecho, hay un punto, bueno, ya entrando también, hay un punto muy diferenciador respecto a tener una aplicación, pues una aplicación, un SAP, ¿vale? Es que al SAP tú sabes que, bueno, o sea, si no ocurre nada, le vas a preguntar una cosa o vas a hacer una consulta o vas a migrar el dato hoy y te va a decir un número y mañana te va a decir el mismo. En este tipo de tecnologías no son tan deterministas y además es que van evolucionando y probablemente a lo mejor van evolucionando
con toda la interacción que van teniendo también. Y hay veces, por eso aquí es muy importante todo el tema de la monitorización. Hay que estar constantemente monitorizando el desempeño que van teniendo, el grado de satisfacción incluso, si yo creo que todos, si usáis pues ChatGPT, Gemini y tal, tenéis desde el minuto 1 siempre se ha podido dar feedback, está el botoncito de mano, pulgar arriba, pulgar abajo. ¿Por qué? Porque tanto OpenAI como Google y tal saben perfectamente que eso es información valiosísima, ¿vale? Que ellos van a aprender mucho del feedback que les están dando, porque evidentemente los modelos van evolucionando. Ahora aquí ahora ha salido el ChatGPT el 5.2, pero el 5.1 pues no ha salido tan bien como ellos pensaban, ¿no? Y de repente es más frío, de repente la gente no está tan contenta, ¿no? Entonces, todas estas cosas las tienes que capturar. Y añade un grado de dificultad porque tienes, al final, siguiendo la particularidad de humanizándolos un poco, pues ya no solamente que tengas el recurso, sino que tienes que velar por él. O sea, tienes que preguntarle, tienes que cuidarle, ¿vale? Es un poco pues, como podemos ser nosotros dentro de una empresa, ¿no? Entonces es complicado el tema de hacer bien darle el contexto adecuado, ¿vale? Es complicado, ni mucho ni poco. Nosotros en pruebas hemos hecho en determinadas iniciativas o casos de uso que a lo mejor prompts muchísimo más largos son contraproducentes, ¿vale? O sea, porque incluso hay veces que si les das demasiado contexto, les estás cerrando tanto el ámbito de su bueno, sí, de su inventiva, que no te está resolviendo la pregunta que quieres. O sea, que en el fondo dices tú, bueno, te he dicho tan claro cómo tienes que hacer que siempre me vas a contestar algo que a lo mejor no me va a ser útil. Te estás un poco como condicionando, ¿no? Claro. Entonces hay que buscar el equilibrio entre esa y no es fácil. Y luego hay otra cosa muy, muy importante también que también aquí estamos hablando, sobre todo con el tema del ecosistema y tal, que antes lo he pensado y no te lo he llegado a decir, es que nos hagamos a la idea de que parece ser que el futuro va en el sentido de que no vamos a tener que construirnos nosotros todos los agentes, ¿vale? Ahora te has comentado el tema del Salesforce o cualquier otra tecnología. La visión que se está teniendo de este tipo de empresas es que ellos van a tener los agentes. Entonces, como me preguntabas antes, ¿no? O sea, que nosotros tenemos que tener un agente. Bueno, vas a tener que tener agentes que sean capaces de hablar con el agente de Salesforce. Porque tú no tienes que tener un agente para gestionar los datos de Salesforce. Vas a tener que tener un agente para hablar con el de Por Salesforce. ejemplo, esto ya lo hace Workday, ¿no? Ya te ponen un agente para que tú ya hables con Workday. Incluso es posible ni que entremos en Workday a pedir las vacaciones, ni a pedir... Claro, lo que pasa es que tú ahí estás usando directamente, estás interactuando con el agente de Workday. O sea, la siguiente derivada es que tú tengas un agente que quieras, no sé, ver un poco los recursos que vas a tener al mes siguiente, porque como siguiendo el ejemplo, por el tema de la planificación, pues que el agente de planificación sea capaz de hablar con el agente de Workday. Ya no estás tú, sino Ya. que estás viendo, digo, mira, tienes a tanta gente de baja, tienes a tanta gente de vacaciones y tal, con lo cual la fuerza de trabajo que tienes el mes siguiente es este, ¿vale? O sea, son agentes hablando de agentes. Un A2A, ¿no? Que le llaman. Claro. Entonces ya no es un tema, o sea, que hay que ser conscientes de que el ecosistema va a tener actores que no vas a haber creado tú, ¿vale? Ahí para lo que has dicho, o sea, ya hay estándares, el A2A es uno, abiertos, porque evidentemente como cualquier tipo de interacción, si haces tecnología o frameworks cerrados, pues es más complicado. Pero yo creo que eso es algo que lo que se está viendo ya y es algo que va a ser cada vez A mí me preocupan dos, y ahora vamos a dar inicio a otro tema que me parece súper importante, además lo venía escuchando esta mañana en el coche, y el primero es, claro,
le estamos dando contextos y poniendo el ejemplo que decía antes de yo estoy creando el agente corporativo, donde estamos intentando darle pues cómo funciona la empresa, recursos humanos. Muy interesante lo que has dicho, ¿no? De cuidado con demasiada información porque a lo mejor puede entrar en cierto bucle o no ser tan específico. Pero incluso, y es lo que me preocupa, y también estaba pensando en ello cuando estabas hablando, de, claro, yo hablo ahora mismo con la persona de recursos humanos y la persona de recursos humanos tiene su propia impresión de estrategia. Entonces, incluso a la hora de documentar la persona de recursos humanos, porque le puedo decir, oye, dame un poco por escrito cómo se gestiona recursos humanos, a lo mejor eso puede chocar en el fondo, lo que hay detrás de recursos humanos, la estrategia que se está utilizando puede ser contradictoria a la que se está utilizando a nivel global, de la que se está utilizando. Llega la IA y dice, vale, está muy bien, pero es que están chocando estrategia, la de dirección, la de que viene de datos, la que viene de Sí, marketing. pero Es como si la filosofía, el alma, la esencia fuese totalmente diferente. Entonces, claro, ¿eso cómo se arregla? Porque llega un momento en el que dices, ¿por qué cuando le pregunto recursos humanos me lo da con cierto matiz y aquí me da? Entonces, a ver, quiero decir que esto hay que verlo, o sea, ya sin entrar en la IA, yo la parte de datos, o sea, cuando descubrimos que hay problemas de datos en las organizaciones, no hay que verlo como algo negativo, hay que verlo como algo positivo. Cuando hay discrepancias, ¿por qué? Porque se está descubriendo. Lo que se está viendo es que hemos estado trabajando con este tema y ahora, gracias a haberlo descubierto, pues se va a mejorar. A ver, el tema de estrategias y de entrar en mucha filosofía, yo creo que la estrategia tiene que ser única, ¿no? Eso es un poco lo que antes de empezar estábamos comentando. Muchas veces lo que se dice, no, la estrategia de IA, la estrategia de datos, y es verdad que es una forma muy abreviada de simplificar, porque si no tendríamos que estar entrando en muchos matices. Pero evidentemente tiene que haber una sola estrategia de empresa. O sea, eso tiene que estar claro. Y el resto de las funciones tienen que sumar a esa estrategia. El hecho de que por una iniciativa de agentes o de el ejemplo que me estás contando se esté levantando que a lo mejor hay algún tipo de discrepancia, no hay que verlo como una cosa negativa, al revés, o sea, es perfecto. Yo creo que ahí te da pie a analizar. ¿Quién es el que al final tiene que haber alguien, ¿no? O sea, bueno, cada empresa pues es un mundo, tendrá dueños, tendrá accionistas, tendrá tal, pero siempre tiene que haber algo que esté dando el driver de hacia dónde se quiere que se mueva la empresa. Y si se detecta que hay una función que a lo mejor no está sumando como se suponía que tendría que sumar, pues bienvenido sea. O sea, al final se debería de corregir, yo creo. mira, nos metemos en un tema un poquito más existencial, a ver qué opinas. Yo pongo un ejemplo, y es que si tú le decimos ahora mismo a la inteligencia artificial, a un ChatGPT, que me quiero ir a pasar el fin de semana a París, la respuesta, la primera frase seguro que es, qué planazo, qué buena idea, está fantástico. Vamos, no sé cómo se te ha podido ocurrir eso porque es la leche, etcétera. La siguiente pregunta que le hago o reflexión es que tengo un problema y es que no tengo pasta. Llevo unos meses fastidiado. Y la primera respuesta es, no te preocupes, vamos a buscar un hotel barato, seguro que encontramos. Yo no quiero una IA así, yo personalmente, ¿eh? A mí me gustaría que en ese momento la respuesta de la IA no fuese no te preocupes, esto seguro que lo arreglamos buscando un hotel, no. A lo mejor la IA tendría que decir, espera un segundo, ¿qué problema tienes? Es que a lo mejor lo primero debería ser resolver tu problema personal, económico, y ya veremos si nos podemos ir o no, ¿no? Pero en cambio, hacer una prueba donde es no te preocupes, incluso te da una lista de hoteles, incluso te dice, bueno, si no es este mes, vamos al mes que viene, porque pasará las Navidades, encontraremos el billete más barato, además encontraremos alguna oferta de última hora, porque además hay una página web donde lo podemos encontrar, incluso me da previsión, incluso hasta me puede buscar hasta financiación y meterme en deudas y tal. Entonces, claro, lo que yo estoy viendo y poniendo encima de la mesa, más allá de si hay que saber preguntar o no hay que saber preguntar, es qué tipo de IA queremos, ¿no? Entonces, esta mañana estaba escuchando a uno de los, creo que es el director o gerentes o un responsable ingeniero de DeepMind, que creo que es de Google, la plataforma, y claro, decía, a ver, nosotros como el LM tenemos que ser capaz de ponerte encima de la mesa
algo un poco generalista. Es decir, no le puedo poner demasiado paternalista, a lo mejor tampoco le puedo poner demasiado empático, pero tiene que tener como ciertas, vamos a mirar la discapacidad, no quiero utilizar palabras un poco que tenemos los humanos, pero sí que tiene que existir encima de la mesa esa adaptación, ¿no? Es decir, tampoco, porque si cada vez que preguntas a la IA es súper paternalista, es tal, luego a lo mejor es verdad que tiene que haber como ciertas funcionalidades que tú le digas, no, mira, yo siempre quiero que me trates así, súper exigente, porque yo soy un bala perdida y necesito Sí. que me pongas en mi sitio porque a la mínima me tocan las palmas y me animo, ¿no? Claro, ahora esto lleva a la organización, ¿no? Donde, cómo orquestamos también, digo desde un punto de vista asistencial, porque tú vas a poner herramientas, pero tú también le puedes decir el tono y a lo mejor tu forma de ser, tu forma de pensar esto, tono formal y tal, ¿no? O no, entonces me da un poco miedo el cómo la IA puede llegar a, porque claro, ya la gente le dice a la IA si se separa o no se separa. Sí, 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 está claro. Sí, a ver, bueno, de los modelos ahora un poco más conocidos, o sea, es un poco famoso, ya yo evidentemente no he hecho el estudio por mí mismo, pero que Claude es la más honesta, no sé si lo conoces. Pero sí, claro, o sea, yo creo que al final, yo creo que esto es como, al margen de que, como dices, ¿no? Que se pueda configurar. Yo, por ejemplo, soy un usuario acérrimo de usar Gemini, pero en el terminal, que es Gemini CLI, que es básicamente bolina de comandos, ¿vale? Yo no te he entendido nada lo que has dicho ahora. Sí, se llama Gemini CLI, ¿vale? Ese es el ¿Y eso nombre. es? Eso es que simplemente en una terminal, pues como una terminal es, pues que simplemente no tienes interfaz de ventana, sino que escribes comandos, Ah, como ¿vale? si fuese Simplemente código o algo así. eso es, ¿vale? Entonces ahí interactúas, ¿vale? O sea, ¿Pero qué diferencia hay? la diferencia es que hay gente que está acostumbrada a usar la terminal porque va mucho más rápido trabajando que yendo con el ratón a darle Ya. al clic, ¿vale? Ujú. Entonces, yo lo que hago es, bueno, ya ahí tengo, Gemini tiene esta línea de comandos que lo que hace es que, la verdad es que ahora que lo han sacado, pues es bastante, bueno, lo han sacado hace unos meses, pero que tiene bastantes ventajas desde el punto de vista de cuántas peticiones puedes hacer a la hora, tal, mucho mejor que cualquier otra que esté incluso gratuita. Ahí te deja, tienes un fichero y esto no solamente lo tiene Cloud también. Cloud me parece que se llama Cloud Code. Te deja un fichero para que tú le puedas meter contexto. Es un Markdown, un fichero de texto. Entonces tú, claro, yo por ejemplo yo tengo un fichero que tampoco es excesivamente largo, pero lo vas un poco modificando, lo vas creciendo. Pues eso, que le tengo, o sea, tú le explicas quién eres, en qué trabajas, o sea, qué lenguaje de programación usas. ¿Por qué? Porque yo, si te quiero pedir un código para tal, no quiero si uso Python, no quiero que me lo hagas en Java, ¿vale? Entonces, todas estas cosas vale, yo te estoy diciendo quién soy yo. Entonces, esto ayuda también le puedes poner en ese fichero, pues no me metas con emoticonos, tío. O sea, no me vengas con historias. No, o sea, ese tipo de instrucciones y incluso esto, oye, o sea, sé sincero o plantéate las peticiones un poco que te hago, ¿no? O sea, todas estas cosas se pueden personalizar, Pero ¿vale? Rafael, ¿no piensas un poco, intentando darte la Sí. vuelta a lo que me has dicho antes, que me has hecho pensar, que le estás acortando un poco la creatividad, le estás un poco como acortando mucho? Sí, pero al final es un poco como o sea, llevándolo a la relación humana. O sea, tú tienes una personalidad, tienes una forma de ser, una forma de ver la vida y no congenias con todo el mundo a nivel personal y a nivel laboral. O sea, es así. Entonces, si tú tienes la oportunidad de que una herramienta o sea, esté más acoplada a tu forma de ser, yo creo que no. O sea, evidentemente, claro, le puedes decir, por favor, cada vez
que te dirijas a mí, échame flores y tal, sí, evidentemente eso lo puedes hacer, pero bueno, tienes la posibilidad de conducir a este tipo de modelos en ese punto, pero desde luego es un reto, lo que comentabas, ¿no? De que has estado oyendo a la persona esta de DeepMind. Es complicado, pero porque tener una herramienta generalista es muy, muy complicado. Es muy complicado. Tú sí das Hasta como qué punto- consejo el que a la IA que utilices le des ese Sí, mapa de cómo eres tú, tus gustos, etcétera, un poco el objetivo. Yo un poco lo que decía era de dejar siempre a lo mejor como punto B, de terminar ese prompt tan largo con un, oye, de todas formas me puedes dar alternativa, me puedes dar claro. otro, de vez en cuando críticame algo de lo que yo Pero digo. eso lo puedes hacer prompt a prompt, que es un poco tal, o le puedes decir directamente, digo, oye, todo lo que te pida el análisis y tal, por favor, o sea, compáralo con tal o ponlo en tela de juicio y demás, ¿no? O sea, yo creo que es bastante interesante que eso ya lo tengas un poco por defecto, para no tener que Pero ya estar lo hacemos en la vida funcionando. real, como tú dices, ¿no? Al final te buscas una pareja que un poco es, ¿no? Como un poco tu forma de ser o tu estilo o ese tipo de personalidad también que de vez en cuando también te da caña, decir que es como la vida misma, ¿no? Claro, yo creo que es haciendo un poco, y de nuevo, sin caer en la Sí. humanización excesiva, pero que yo creo que como marco, o sea, como un poco marco sí que para pensar sí que nos puede ayudar. Y al final es eso, ¿no? O sea, es entre una persona es un poco, ¿no? O sea, es una persona que sabe mucho, que te la acabas de encontrar y que no te conoce de nada, versus, pues, hombre, una persona que sabe mucho y tal, que tiene mucha experiencia y tal, pero que además te conoce algo porque tú le has dicho quién eres, dónde trabajas, qué es lo que te gusta, y a partir de ahí lo pones un poco en ese punto, ¿no? A nivel de organización, ¿qué hicisteis cuando llegó la IA? ¿Disteis una licencia de Gemini a todos los trabajadores? No, o sea, vamos un poco de forma progresiva, ¿vale? O sea, ahora mismo en la organización lo que tenemos es licencia de Copilot para todos los trabajadores, la licencia básica, ¿vale? Que para que se usen. Y luego tenemos una serie de herramientas. Nosotros en la división de la parte de datos, que es la que soy responsable, que es la de construcción, nosotros estamos en Google Cloud. Y sí que a medida que van necesitando de forma, bueno, que va surgiendo la necesidad, vamos dando acceso, pues por ejemplo, a Notebook LM, que es una herramienta muy buena, ¿Qué es o lo que otro te tipo. gusta de Notebook LM? Bueno, pues al final, sí, yo, por un lado, ¿vale? Que tú eres capaz de delimitar muy concretamente los documentos o los datos que quiere que el modelo considere, y eso y no más, ¿vale? Que eso es lo que se llama en inglés el grounding, ¿vale? Y eso es muy útil porque hay muchas veces que en otro tipo de modelos, o si estás en ChatGPT, en Gemini normal, se va un poco, o sea, empieza a usar otra información que no es la que le has dado tú, ¿no? O sea, y precisamente esa parte no quieres. Y luego lo otro es lo fácil que es estar preguntando a esos documentos, y luego que esto lo están mejorando muchísimo, la capacidad de generación. Bueno, ahora mismo te generan un vídeo explicando todo lo que ha subido, o sea, Presentaciones. presentaciones, mapas mentales, pictogramas, o sea, esa parte es muy buena, y sobre todo ahora, por ejemplo, que han sacado los modelos, porque hay una, con la tecnología que es la que, pues eso, que funciona un poco, pues estos modelos de Midjourney y tal, que están más centrados en que no son de texto, sino son un poco más De de imagen. imagen, pues fallaban mucho con el tema de las letras y Cierto, no eran cierto. capaces de hacer los carteles bien. Ahora ya esto está bastante, o sea, Google lo tiene Depurado. bastante resuelto, con lo cual es que te hace un one page con todo lo que a lo mejor le has alimentado, y es Tú, por bastante. ejemplo, algo para que lo utilices, para estudio, para investigación. Sí, o sea, sobre todo es de un tema en concreto que a lo mejor te quieres preparar, pues
cargas toda la documentación que tienes en esa parte, que a lo mejor pues pueden ser, no sé, ISOs, normativas y cosas así, que dices tú, "Buah, o sea, leérmela, no la voy a leer, pero quiero que me hagas un resumen o quiero que ser capaz de poderte preguntar en temas en concreto", ¿no? O sea, yo creo que esa parte es muy Para potente. crear Y luego, procesos, ¿no? A lo mejor le vas dando información. claro, y luego, pues eso, la parte del mapa mental es muy útil porque al final te ayuda a visualizar, cuando le has cargado a lo mejor 20 documentos, pues, mira cómo los está relacionando, pues vale, ya me voy haciendo la idea. Otra cosa muy interesante, pues a lo mejor tienes pues una presentación o un evento, pues te generas o sea, yo esto, por ejemplo, lo he llegado a hacer. Tienes una presentación, la cargas y entonces te creas un podcast con la presentación. Entonces, no es que estés tú haciendo la presentación, pero puedes tener a una o dos personas hablando de la presentación y entonces te va como incluso sugiriendo cosas, mira, pues esto no Ya, tenía pensado contarlo, claro, pero tal. Entonces te lo pones enfocarlo a lo así. mejor en el coche mientras vas al evento y tal, y es una forma pues de refrescar la presentación, incluso decir, oye, pues de tener a gente hablando de algo de que tú vas a presentar. Eso, por ejemplo, es bastante útil, porque al final una cosa es leerlo, pero el tema del sentido, ¿no?, del oído, pues es bastante potente a la hora de asentar ideas, ¿no? Y el hecho de que lo veas en un vídeo, que a lo mejor te genera un vídeo de 2 minutos, muy, 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 muy centrado, o un podcast de 15 minutos sobre un tema, pues es bastante potente, sí. No llega a terminar de entender lo de los comandos con Gemini. Lo de CLI, vale, sí, al final lo que tienes es una... Cuando dices comando, ponme un ejemplo. Claro, o sea, tú puedes poner que o sea, la interfaz no es una ventana en Sí, un navegador, mala de sino que tienes en tu local, en tu ordenador, tienes instalado un software, ¿vale? Voy a intentar simplificarlo, en el cual tú a través de texto le vas pidiendo cosas, ¿vale? Y también, ¿qué es la ventaja que tienes? Pues que, pues, por ejemplo, si tú quieres editar un archivo que tengas en tu local, ¿qué es lo que tienes que hacer cuando estás usando ChatGPT o Gemini normal? subirle. Subirlo. No, aquí en este caso el fichero no sale de tu ordenador, ¿vale? Estás en una carpeta, le tienes que decir, este archivo, tal, hazme un resumen. Entonces te lo resumen. Entonces, el modelo es el mismo y demás, pero la forma de interactuar es diferente. Luego, por ejemplo, se pueden configurar los NCP de forma muy, muy fácil. Ahora Gemini tiene una cosa que han sacado que es extensiones, que no solamente son NCP servers. Entonces yo, bueno, pues por lo que te comentaba, lo que me comentabas tú, yo tengo conectado, a ver si no me olvido de nada, pero yo tengo conectado el Confluence de la documentación de la empresa, el Jira donde se hacen las tareas, toda la parte de cloud, puedo preguntarle cualquier cosa, no solamente de datos, sino de toda la plataforma. ¿Qué más? Bueno, todos los repositorios. O sea, yo en un momento dado puedo lanzar un prompt y decir, ¿cuándo fue la última vez que se editó este fichero en este repositorio? O sea, y te lo saca, ¿vale? Y esto lo tienes a golpe de teclado, ¿vale? Entonces es bastante, Y es con los bastante potente. conectores, ¿no? Con todos los conectores que ellos les llaman extensiones, que puedes hacer o usar extensiones, que en este caso son extensiones de Google que tienen, o extensiones de Atlassian, las de Jira de Confluence son de Atlassian, por ejemplo, que lo tienen ellos. Y entonces eso lo tienes configurado en tu local y cuando abres la consola, ahora te lo enseño, que tengo ahí Sí, el portátil. pues ¿realmente piensas igual que yo que ese futuro va a ser entrar por la mañana a algo como Team, como Slack, como un Gemini avanzado, un ChatGPT, y desde ahí todo será un poco a nivel de lenguaje natural o conversación? ¿Ves un Sí, o poco el sea, futuro por ahí? esa parte, de hecho, cada vez más está tomando mayor relevancia. O sea, al final, mucha parte
del trabajo, pues la derivas bueno, pues ya te ves como usando el lenguaje natural y preguntando. Yo creo que ahí hay una vertiente, ¿no? O sea, yo lo que comentaba, ¿no? O sea, yo creo que hay trabajos que se van a automatizar directamente y van a ser cosas de agentes, y habrá otras cosas, otros procesos en los cuales vamos a tener que intervenir, y evidentemente pues necesitamos una interfaz o una forma de intervenir en esos procesos, de aceptarlo, de dame más detalles porque me estás pidiendo que tome una decisión, qué has hecho y demás, ¿no? Y se va a parecer mucho en eso, porque al final si te pones a simplificar muchas veces el trabajo es digerir información que tienes y tomar decisiones de la información que tienes, porque al final eso es un poco lo que hacemos cada uno a su nivel, pero bueno, el programador que hace algo porque alguien se lo ha pedido, ¿no? Pero al final es información que le pasas al programador. Tienes que hacer una funcionalidad de esto, ¿vale? Pues esa es la información. Y luego lo terminas haciendo, ¿no? Y lo terminas entregando. Pues eso, cada uno a su nivel, pues su flujo de un poco de trabajo en el día a día se basa en eso, ¿no? Hablábamos al comenzar, y ya quiero terminando con esto, que las empresas de servicios o que tienen un componente de servicio muy alto nos estamos convirtiendo poco a poco en empresas tecnológicas o con un gran componente tecnológico, ¿no? Claro, vosotros tenéis competencia, tenéis otras empresas que también son líderes a nivel mundial. ¿Qué es lo que más te preocupa o qué están haciendo la competencia? ¿Van más rápido? ¿Están todos un poco en prueba-error? Porque claro, no solo es tener la casa ordenada y tener las cosas bien, también tienes un mercado que el grado de automatización es cada vez más alto, ¿no? Sí, bueno, aquí yo creo que es importante también, bueno, cuando hay un mercado, evidentemente hay proveedores y clientes, ¿no? O sea, yo creo que aquí hay un punto, o sea, la parte de lo que me preocupa es que no podamos ir yendo a la velocidad que los clientes demandan de nosotros, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa ahora mismo? Pues que a nivel tanto privado como público y a nivel internacional, porque al final nosotros pues estamos me parece que ahora mismo estamos en 40 países a nivel de toda Acciona. Em, claro, tú no puedes, a nivel de digitalización, es muy fácil, pero si un cliente no es digital o no es capaz de gestionar los datos, es que no le va a dar valor, y que tú le dices, mira, toma los datos, vale, es que, o incluso toma este informe, si nadie se lo lee o no le va a servir al cliente para tomar decisiones, es que no das valor. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues que en determinados países sí que hay un grado de madurez por parte de los clientes que cada vez es mayor. Entonces, nosotros tenemos como empresa, nosotros y la competencia como empresa tiene que cubrir, o sea, e incluso exceder, en este caso, las expectativas de los clientes. Pero Y pongo un ese es un ejemplo, poco. que en un país te pidan un MCP, por ejemplo, y tienes que estar ya a la altura. No, pero que al final a lo mejor, pues por ejemplo, que tengas en un cliente que el contrato en el cual estés ejecutando una obra sea colaborativo, ¿vale? Porque es un tipo de contrato en el cual, pues, si se licitara o se ofertara de forma normal, ninguna constructora por los riesgos abordaría. ¿Qué hace? Bueno, contrato, o sea, compartimos los riesgos, lo hacemos colaborativo, pero claro, esa colaboración requiere que el cliente tenga un nivel de información y de transparencia que tú tienes que ser capaz de dar, ¿vale? Entonces, eso requiere que el cliente sea lo suficientemente ¿no? Cualificado a nivel de datos para que sea capaz de absorber todos los datos que les das, y tú también tienes que ser capaz de dar esos datos. Yo creo que ese es un punto, o sea, el punto donde estamos viendo que puede ser que puede equilibrar la balanza, desde el punto de vista de que un contrato salga bien o de que un cliente te vuelva a contratar cuando ha salido un proyecto bien, ¿vale? ¿Te gustaría añadir alguna cosita de todo lo que hemos hablado? No, la verdad es que, a ver, todo el tema de los datos, inteligencia artificial, todo el tema de los agentes, pues es algo
que espero haber transmitido la pasión que tengo. La verdad es que me encanta. Y nada, simplemente en la parte sobre todo de tecnología, en la parte de inteligencia artificial, cuidado con el hype, yo creo que es bastante importante. Nos requiere a todos que estemos lo más al día posible. Ahora mismo, a día de hoy, la magia no existe. Y que no todo se puede resolver con IA. Yo creo que es un mensaje muy importante y sobre todo que no cunda el desánimo y sobre todo para la gente que nos está viendo, que no cunda el desánimo si a lo mejor piensas que no estás en la cresta de la ola de la inteligencia artificial. O sea, yo creo que tiene ventajas también ser un poco más lento, porque al final estás viendo de lo que está aprendiendo todo, o sea, de los fallos de los otros, bueno, yo creo que tiene que ser una cosa bastante natural la adopción de esta tecnología y que tenga sentido. Y no es tarde, o sea, ni mucho menos. Nadie de los que estamos aquí estamos llegando tarde. Hay una pregunta, ya para terminar, que hacemos a todos los invitados y es: ¿qué es para ti la felicidad? Pues es complicado, pero yo creo que la felicidad, al margen de que creo que la principal característica es que es momentánea y que se sabe reconocer cuando la tienes y que es bastante compleja de asimilar, tanto cuando la tienes como cuando no la tienes. Intenta explicarla, que la podamos tocar, esa sensación. A ver, o para ti. O sea, yo creo que la sensación sobre todo es una sensación de plenitud, pero no tanto por un tema, ya es un tema personal, ya no tanto tema de que tú te sientes pleno contigo, sino que al final ves que a los que están alrededor, que al final es los que más quieres y demás, pues ves que también pueden llegar a tener esa sensación un poco de plenitud, ¿vale? Lo único que sí, yo soy bastante en ese sentido, que sé que la felicidad son momentos y hay que saber apreciarlos. Pero bueno, la vida es complicada muchas veces también y hay que saber lidiar con eso y no hay que caer en la infelicidad, porque la vida pues sea un tema de estar levantándose y cayéndose. O sea, yo creo que eso es un poco como lo veo. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Rafael, por estar aquí con nosotros. Nada, encantado. Pues nada, si te ha gustado el videoblog de hoy, acuérdate de darle like, suscríbete si todavía no lo has hecho y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.